Bienvenidos a este sexto vídeo que el canal La Doctrina Social de la Iglesia dedica a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Con él comenzamos ya la tercera y última parte de la encíclica dedicada a cuestiones prácticas que el Papa aborda desde la perspectiva de la fraternidad que expuso en los primeros capítulos. Este vídeo ofrece una guía de lectura del capítulo 5 dedicado a la política. Vas a encontrar en él un vocabulario de los términos propios del pensamiento de Francisco cuando se refiere a la política y además el contenido de su proyecto para construir una fraternidad universal en torno a la idea de democracia. El Papa Francisco empieza con un título que es La mejor política. Llama la atención esta expresión porque es diferente a lo que se venía diciendo. Se ha hablado mucho últimamente de la nueva política y como no nos habían explicado en qué consistía esa novedad, hemos descubierto que escondía lo mismo que la vieja política, la búsqueda del poder para los que utilizaban esa expresión en su propaganda. El Papa dice la mejor política, porque es una política que tiende al bien moral que había expuesto en la primera parte de la encíclica. Ese proyecto que se recoge en la expresión bien común, que es la típica de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué significa bien común? Significa creer en el bien moral objetivo, en una verdad que todos podemos encontrar en la dignidad de toda persona humana, en especial de los pobres y descartados tirados al borde del camino. Y significa un proyecto común, la creación de un marco institucional, político, pero también cultural, social y económico en la que se defiendan los derechos de todas las personas y se construya un nosotros, una fraternidad que habite la casa común. Para alcanzar ese horizonte moral de la política, el Papa nos dice que tenemos que reconocer que la realidad política tiene diversas dimensiones que se articulan entre ellas. Para una de ellas se habla de la mítica. La mítica de la política son esos sueños, esos proyectos románticos de hacer un mundo mejor para las víctimas, para los descartados. Pero también ese sueño romántico de la identidad de cada nación, de cada pueblo, que quiere proyectarse hacia el futuro. Es una dimensión afectiva, emocional, que nos indica una pertenencia, una ilusión, un proyecto hacia el futuro. También la política tiene una dimensión lógica. Y cuando habla de lógica, habla de la razón práctica, que tiene que dar solución a los problemas inmediatos de la comunidad y responder a sus intereses. Ambas dimensiones, la mítica y la lógica, nos dice el Papa que se aglutinan en una mística política. Una mística que es una manera de ser, de entender la comunidad, de servir al pueblo, que busca la construcción de un proyecto común en el que convergen todos esos intereses y todos esos sueños. Para él esa mística política nos va a decir al final del capítulo que es la caridad política, una forma de entender el amor a los demás. El amor a la persona concreta que está tirada al borde del camino, pero sobre todo la construcción de una comunidad donde todas las personas y grupos y familias puedan vivir dentro de la justicia. Nos dice también el Papa que como esta realidad política es compleja con distintos aspectos, se pueden acentuar algunos de ellos, que desde las identidades y los proyectos podemos llegar a una polarización de la política, que divida a la comunidad, que enfrente a los grupos, según sean sus identidades nacionales o sus proyectos políticos. Pero que es tan importante la solución de los problemas inmediatos que la política se puede reducir a una tecnocracia, a la resolución inmediata de los problemas que tiene planteado según los diferentes intereses. Esta posible polarización nos lleva al escenario político actual, en el que nos encontramos, por una parte, que proliferan los populismos. La palabra populismo, nos dice el Papa, es una palabra que se utiliza hoy como una etiqueta para rechazar las propuestas de cambio, las propuestas que quieren hacer una identidad nacional o un sueño mejor para los pobres, pero que sí que esconde una manipulación de la política. Que todas estas causas, en principio justas, pueden ser utilizadas por aquellos que quieren alcanzar un poder inmediato y que exhortan a las partes más bajas de la humanidad, al egoísmo, a la rabia, para degenerar la política en favor de sus intereses.
Frente a ellos se habla de la postura del liberalismo. El liberalismo que viene a representar los intereses del dinero, los intereses de las grandes compañías transnacionales, que entiende la vida social como un mercado, como un juego de intereses, en los que tiene que primar la especulación financiera, en el que las grandes compañías transnacionales terminan teniendo más poder que los estados. Esta es la polarización que está dividiendo hoy la política, y el Papa Francisco quiere llevarnos por otro camino. Él, cuando habla de política, siempre desde que era obispo de Buenos Aires, ha hablado de la construcción de un pueblo. La palabra pueblo es muy importante para el Papa Francisco porque él es argentino y viene de esa tradición dentro de la teología de la liberación que se llama la teología del pueblo. Él enseñaba como obispo de Buenos Aires que había que construir la nación como un proyecto común, en el que se integran los distintos intereses y las distintas identidades, incluido lo de los emigrantes que vienen de fuera, y siempre en una perspectiva internacional, abierta a los otros pueblos. Esta concepción plural de la idea de pueblo es la que sostiene la idea de democracia. ¿Qué significa democracia? Significa el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo, protagonizado por la misma sociedad. Es verdad que pueden hablar de pueblo los populismos, incluso utilizan la palabra pueblo para su identidad. Es verdad que pueden hablar de servir a la democracia los liberales, pero siempre es una cosa hecha para el pueblo, pero sin el pueblo. El Papa está hablando del verdadero protagonismo de la sociedad. Por eso son tan importantes para él los movimientos populares. Esas organizaciones surgidas en el mismo pueblo, en la misma sociedad. Unas son de tipo económico, otras de tipo reivindicativo, otras de tipo social o cultural. Tienen distintos proyectos y responden a distintas necesidades, pero todas juntas están construyendo un mundo nuevo. El Papa Francisco ha dado mucha atención en su pontificado a estos movimientos populares. En 3 ocasiones se ha reunido con ellos y les ha dedicado mensajes muy importantes. También durante el confinamiento les dedicó un mensaje. Y en ellos ve la voz de los descartados, la voz de la sociedad que quiere construir un mundo más justo, un mundo que es plural porque hay muchas perspectivas, muchos intereses que convergen en ellos. Dicho esto, este proyecto de caridad política, que lleva un proyecto común que es la construcción de un pueblo siempre orientado al bien común, el Papa nos dice que necesitamos un nuevo tipo de político, un nuevo tipo de compromiso en la vida institucional. Que ya conocemos quiénes son los líderes que lideran los proyectos liberales. Personas que buscan sus propios intereses y que buscando sus propios intereses quieren convencernos que buscan el bien común. Ya conocemos la demagogia de los líderes de los proyectos populistas, que quieren enardecer las diferencias sociales, que quieren llevar adelante las aspiraciones de los pueblos, pero que en el fondo lo que están haciendo es caminar tras sus propios intereses para conseguir ellos el poder. El Papa nos está hablando de una nueva militancia política, de aquellos que encarnan la caridad política, de aquellos que entienden el servicio al común como una manera de dar la vida por su pueblo y de servirle para construir un camino hacia la justicia. La caridad política es la actitud propia de los que quieren amar a su comunidad y se sacrifican por el bien. Esta expresión caridad política nos dice que es clásica en el pensamiento cristiano, que es de aquellos que quieren construir instituciones que construyen el bien común y lo hacen con el propio sacrificio, que son personas que no buscan el éxito del poder inmediato, que no utilizan el marketing para ganar en imagen, para ganar en votos, para ganar en influencia, sino que quieren construir una comunidad que converge en un proyecto común. ¿Y cómo quiere el Papa Francisco que hagamos este recorrido hasta el bien común? Pues nos indica por dónde empezar. Cree que para que un sistema sea justo, siempre hay que empezar por el trabajo. Que el trabajo es la mejor expresión de la dignidad de la persona que puede ganarse el pan y contribuir así a la sociedad. Y que para que construir esta solidaridad
es necesario partir siempre de la educación, de una educación que busque la promoción de todos y la educación moral del pueblo. Y que los objetivos que tienden al bien común tienen que ver con una economía justa, que ese trabajo de todos tiene que redundar en que todos tengan lo necesario para vivir. Y al mismo tiempo tiene que tender a la construcción de una autoridad mundial, que el proyecto que está en la iniciativa de crear la ONU llegue a crear una autoridad mundial que organice una relación justa entre todos los pueblos. Para que esta nueva forma de entender la política que tiende al bien común sea efectivo, el Papa cree que hay que construir una nueva cultura, una cultura del encuentro, basada en el consenso, en el diálogo y en la verdad. Y de esto es de lo que nos hablará en el siguiente capítulo.